Buenos días. El Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Agradecidos estamos por la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le damos gracias porque Él se preocupa y se ocupa de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo espiritual. Nuestro tema de hoy es: la compasión genera un bien común para los demás. Recordaremos que hemos estado viendo fortalezas que como iglesia, como cuerpo de Cristo debemos de tener para estar fortalecidos y estar en constante movimiento, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, agradecidos estamos porque eres un Padre, Señor Jesús, que se preocupa por sus hijos. Gracias porque te preocupas por nuestro crecimiento, por nuestro desarrollo y porque nos permites madurar. Te damos gracias, Señor Jesús, para que por la palabra que tú nos das cada día, te damos gracias por tus bondades, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos fortalece, nos hace crecer, nos hace que nos desarrollemos y también nos permite, Padre, poderla compartir hacia los demás. Te pedimos que nos des un corazón entendido, un corazón humilde, Padre, para recibir tu palabra. Y nos des también el querer como el hacer tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que me ayuden a buscar Mateo capítulo 9. Vamos a leer del 35 al 38. La palabra de Dios dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucho, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. La compasión es una de las virtudes que Jesús poseía. La compasión forma parte del carácter de Jesús. Por tal razón, si forma parte del carácter de Jesús, es una cualidad que como iglesia debemos de tener. En muchos pasajes de la Biblia nosotros podemos encontrar esta palabra de cómo Jesús sintió compasión por las gentes, por las personas. Un ejemplo es el versículo que leímos. Vimos que Jesús sintió compasión de las personas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Se acuerdan que la clase pasada comentamos que nosotros tenemos el ejemplo de la oración que Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 11? Nos mostraba tres aspectos. Uno era la percepción que Jesús tenía de Dios, la percepción que Jesús tenía de sí mismo y la percepción que Jesús tenía del mundo, del mundo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues la compasión, nosotros tenemos que aprender a tener la percepción correcta del mundo. Jesús tenía la percepción correcta del mundo, por eso los vio como ovejas que no tienen pastor. Nosotros, como iglesia, también tenemos que tener esa correcta percepción del mundo, ¿sí? Y por eso tenemos también nosotros que ver que la gente que no lo conoce son como ovejas que no tienen pastor. Y vamos a ver ahorita qué es lo que hizo Jesús, ¿sí? En lo demás ya no lo explico porque ya lo expliqué en la clase pasada, ¿sí? Bueno, entonces comentaba que hay varios versículos de la Biblia que nos muestra cómo Jesús sintió compasión de las personas. Entonces, un ejemplo es, ya comentaba, el versículo de Mateo, que ya leímos. En Marcos 8, del 1 al 2, nos dice en este pasaje, leemos que Jesús sintió compasión de las gentes porque ya tenían 3 días que estaban con él y no tenían
qué comer, y Jesús les dio de comer. En Mateo 14:14, es otro versículo, nos dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Marcos 1:40 y 41, también dice: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Bueno, en estos pasajes podemos notar la diferencia que hay entre sentir lástima y sentir compasión. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos notar en estos versículos? Bueno, lástima es una mera apreciación, o sea, es un sentimiento pasivo. ¿Qué quiere decir? Que si se siente lástima no se hace nada. Es decir, podemos ver la necesidad de las personas y solamente decir: pobrecito, lo que ha de estar sufriendo. O pobrecito, le ha de estar doliendo muchísimo, pero no hago nada. ¿Sí? Eso es lástima. Y la compasión se distingue por ser un sentimiento activo, de cercanía a la persona que está sufriendo. Es aquello que nos hace que nosotros actuemos, que nosotros nos movamos. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús nunca fue indiferente al sufrimiento de las personas. Entonces, en los versículos que les leí, que viene ejemplo de que Jesús sintió compasión, podemos ver que en ninguno Jesús se quedó pasivo, no fue indiferente. Vio a las personas que eran como ovejas que no tenían pastor y les llevó el evangelio. A las personas que sintió compasión porque tenían 3 días que no probaban alimento y les dio de comer. ¿Sí? Les dijo a sus discípulos: denles de comer, ¿verdad? Y les dicen los discípulos: pues solamente tenemos panes y unos peces, ¿verdad? Y vemos que el Señor les dio de comer. A los enfermos que veía, los sintió compasión y los sanó. Dice que sanó a todos los que ahí estaban enfermos. En el otro dice: vino a él un leproso y también le sanó. Entonces, vemos que la compasión es un sentimiento activo, ya les comentaba, ¿sí? Es un sentimiento que nos hace actuar. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, también tenemos que ser una iglesia en movimiento, una iglesia que tenemos que tener esa virtud de la compasión hacia las personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo y llevarles el evangelio y también empezar a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Orar, interceder por ellos. Vamos a ver la esencia de la compasión. En la esencia de la compasión podemos notar 3 principios básicos acerca de la compasión que fueron manifestadas en la vida de Jesús. Uno fue la compasión, es un sentimiento profundo en el interior del hombre. En Jesús era motivada por el amor. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo, también la compasión debe de ser un sentimiento que se dé en lo interior, motivado por el amor. ¿Por qué? Porque si el amor está en nosotros, el amor que es Jesús está en nosotros, entonces va a ser motivada nuestra vida por el amor. Número 2, la compasión despierta nuestra conciencia y nos lleva a tomar decisiones. Número 3, la verdadera compasión se traduce en acción. Entonces ahorita vamos a ver cada una de ellas. Dijimos
que el primer aspecto era la compasión siempre va a generar un sentimiento interno. La compasión genera un sentimiento que nos lleva a clamar a Dios a favor de otros, que es interceder. Recordemos que la compasión es acción, ya les había comentado, y ese mover es producido por el amor. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir el amor de Dios. En una ocasión ya les había comentado que Dios no se quedó pasivo cuando vio al hombre perdido. Se murió. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, también estuvo en movimiento. Ya vimos que Él sintió compasión. Y motivado y movido por el amor, cumplió con lo que Él a lo que había venido, ¿verdad? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Dios, porque fue por amor y por obediencia al Padre. Entonces, podemos nosotros ver que ese sentimiento que se genera internamente tiene que ser motivado por el amor. Va a crecer dentro de nosotros a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. La compasión va a movilizar nuestras emociones en el sentido que las sensibiliza. O sea, no que nuestras emociones nos gobiernen, porque las emociones, al final de cuentas, son instantáneas, ¿no? No permanecen. Ahorita estoy contenta y al ratito a lo mejor ya estoy triste, ¿no? Pero no es en el sentido de que las emociones nos gobiernen, sino en el sentido que las sensibilizan para identificar las necesidades de los demás. En otras palabras, nos hace ser empáticos. ¿Qué quiere decir? Que yo me pongo en el lugar de la otra persona. De decir, esta persona está sufriendo y me está doliendo. ¿Qué tengo que hacer? Interceder por ella. ¿Sí? Entonces ya estoy sintiendo yo algo interno motivado por el amor que ya el Señor Jesús está trabajando en mi ser, y yo puedo sentir ese amor por esa persona que a lo mejor no la conozco, pero le estoy viendo que está sufriendo y empiezo a interceder por ella. A lo mejor necesita paz. Ahorita en estos tiempos lo que se está viendo mucho es el estrés, ¿no? Se están enfermando más por el estrés que a lo mejor por la enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a ser empáticos, decir, esta persona está sufriendo, está pasando por situaciones que a lo mejor le están llevando al estrés, y ese estrés le está enfermando, tengo que interceder por ella. Señor Jesús, ayúdala. Y si la tengo cerca, llévale una palabra de vida. La palabra de Dios es palabra de vida. Llévale las buenas nuevas. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Entonces nosotros ahí ya estaríamos en movimiento. Ahora vamos a ver la compasión, el número 2. La compasión nos impulsa a tomar decisiones. La compasión despierta nuestra conciencia para ver las necesidades de los demás y hace que tengamos decisiones que primeramente se establecen en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos la necesidad, podemos sentir lástima y no hacer nada, o podemos sentir compasión, que es la que nos va a llevar a tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? De decir, yo determino ayudar a esta persona. Yo determino que voy a dedicar un tiempo para estar orando por esta persona. Yo determino que voy a tomar un tiempo de un día a la semana para llevarle el Evangelio a esta persona. Esas son mis decisiones. Pero no se van a llevar a cabo si yo no decido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a buscar Marcos capítulo 1 del 40 al 41. Es uno de los versículos que ya les había yo leído. Marcos 1, 40 y 41.
Ya lo tienen, la palabra de Dios dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Podemos notar en este versículo cómo Jesús lleva la compasión más allá de un sentimiento, sino que toma la decisión en su corazón y dijo, quiero. Entonces vemos la diferencia, vemos cómo la compasión, cuando nosotros la vamos entendiendo, nos lleva a estar en movimiento. Entonces, primero lo sentimos la compasión, ese es el sentimiento, ¿sí? Que es motivada, dijimos, por el amor. Número 2, me hace tomar decisiones de decir, quiero, lo voy a hacer. ¿Cuándo? Usted lo va a determinar. ¿Vamos bien? Número 3, dijimos que la verdadera compasión se traduce en acción. Vamos a buscar Mateo capítulo 20 y vamos a leer del 29 al 34. Mateo 20. Del 29 al 34, la palabra de Dios dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le seguían. Bueno, en este pasaje podemos ver cómo Jesús tradujo en unas acciones específicas la compasión que sentía por la gente. Hay muchos versículos, ¿sí?, que también podemos leer donde Jesús sintió compasión. Algunos ya los leímos, y aunque cada uno de ellos fue en diferentes circunstancias, con diferentes personas, aquí lo que podemos notar es que Jesús siempre actuó. Ya habíamos dicho, nunca fue indiferente ante la necesidad del ser humano. La clase pasada dijimos que la percepción que Jesús tenía de sí mismo, Dios, era que sentía a Dios cercano al hombre. ¿Sí se acuerdan? Díganme que sí. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener la percepción correcta de Dios, nosotros vamos a sentir a Dios cercano a nosotros. Entonces, aquí Jesús estaba cercano a la necesidad del ser humano. Nunca fue indiferente. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no podemos ser indiferentes a la necesidad que hay allá afuera. No podemos decir, yo ya soy salvo y a ver los demás, a ver quién le va y le dice la palabra de Dios. No, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde dentro del medio en que cada uno se desenvuelve. ¿Por qué? Bueno, pues a veces estamos en casa y vamos al mercado y a lo mejor ahí surge ese tiempo, ¿verdad?, en donde nosotros podemos decirle a nuestros amigos, tienen una necesidad, intercede por él. Si lo puedes ayudar a lo mejor en algo económico, hazlo, pero tenemos que hacer algo. No podemos ser
una iglesia indiferente, tenemos que hacer una iglesia en donde se deje mover a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el amor de Dios va a empezar a perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Aquí no es de que si haces esto o si haces aquello, solamente obedece lo que el Señor nos dice en las Escrituras. Por eso, ya habíamos comentado y a veces parecemos a lo mejor disco rayado, de decir la importancia que es escudriñar las Escrituras, porque ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Para terminar, la compasión es parte del carácter de Jesús. Es una cualidad en Él, donde demuestra su amor y misericordia por cada uno de nosotros. Como iglesia, la compasión debe de ser parte de nuestro carácter. Y digo como iglesia, pero también en lo individual, debe de ser parte de nuestro carácter, debe de ser una cualidad que debe de estar en nosotros. La compasión es una virtud que implica los sentimientos, pero también nos demanda a las decisiones y sobre todo a las acciones. La compasión es una virtud que nos va a mantener en movimiento. La compasión es una cualidad del carácter que nos coloca en la posición de ayudar a los demás. Algo muy importante es la intercesión, el orar, el comunicar, el decir, Padre, te traigo esta necesidad. Había comentado la clase pasada que nosotros tenemos que estar orando por nuestro mundo, por nuestro planeta, porque ¿dónde vivimos? La palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero ¿dónde estamos? En el mundo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros pedir por nuestro planeta, por las personas que están viviendo, ¿verdad? Por los conocidos y por los que aún no han conocido. Les comentaba ya en otras veces que me gusta mucho cuando Jesús ora, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les he comentado ya. Cuando Jesús ora por discípulos, dice, Señor, no solamente te pido por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de estos. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y decir, Padre, te pido por ellos. ¿Quiénes? Los que estamos aquí. Pero también te pido por quiénes, por los que van a creer, por los que van a ocupar esas sillas, por los que van a ocupar las sillas que todavía no se ponen. Por ellos vamos a tener que seguir orando, porque a lo mejor nos toca a nosotros hablarles del Evangelio, pero no somos los únicos en el mundo que estamos trabajando. Hay otros, ¿verdad? Hay otras iglesias que también están trabajando, porque todas formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, cada una tiene que hacer el trabajo encomendado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros logremos obedecer lo que se nos ha mandado, vamos a aprender a estar en movimiento. Sentir esa compasión motivada por el amor que nos lleve a las decisiones sin decir, quiero. Decía el Señor, ¿a quién mando? Heme aquí. Yo aquí estoy. No ver nuestras limitaciones, sino dejarse usar por el Señor, porque el Señor va a hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Solamente necesitamos dejarnos guiar. Que quite lo que estorba de mi ser, ¿verdad? Quita, Señor, lo que te estorbe. Lo que me está impidiendo que yo esté en movimiento, lo que está impidiendo que yo te obedezca, quítalo. A lo mejor son rencores, a lo mejor son odios ya pasados, no lo sé, cada uno de ustedes sabrá, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos que hay en nuestro corazón, pero solamente es dejarnos guiar. A veces decimos, ¿a quién mando? Dice el Señor, ¿a quién mandaré? Y así como que le hago de ladito para que le llegue al que está atrás. Pero bendito Dios que nos tome en cuenta y que aquí estamos y que somos parte de ese movimiento, que somos parte de su obra. Y gracias a Dios porque nos da una boca y que esa boca, ¿verdad?, hable palabra de vida, palabra de bendición a aquellas personas a las que me acerque.
que me dé un corazón contrito y humillado, que me permita el Señor tener esa perspectiva correcta de mí misma. Dice que no me sienta más ni que me sienta menos, que soy un hijo de Dios, así me debo de identificar, soy un hijo de Dios, por lo tanto, debo de dejarme guiar de mi Padre. El Señor sabrá en qué me va a corregir, en qué me va a disciplinar, en qué me va a ayudar, y todo va a ser para beneficio nuestro y beneficio de la iglesia. Recordemos que Él la está preparando. Entonces, dejémonos que el Señor nos ponga y nos quite, ¿verdad? Lo que quiera quitar y quiera poner, porque para Él nos está preparando para presentar una iglesia pura, sin mancha, sin doblez, sin hipocresía. Entonces, no nos queda más que decir: Señor, estamos aquí y hágase tu voluntad. Dios les bendice.